Buenos días, son las 11 en punto. Quiero daros la bienvenida y agradeceros que nos acompañéis esta mañana. Por lo que veo aquí en la aplicación ya somos un buen número de personas conectadas y todavía siguen accediendo más. Eso quiere decir que la temática interesa bastante. Hoy exploraremos una de las tendencias más candentes de los últimos años, el impacto de la inteligencia artificial, no solo en la sociedad, que ya lo hemos visto en las noticias, sino concretamente en el sector salud y farma, porque comprenderlo es clave para aprovechar todo su potencial. Un potencial que ya está cambiando la forma en que se diagnostican las enfermedades, se desarrollan nuevos tratamientos y se optimizan los sistemas sanitarios. Para mí, este tema es una cuestión que va más allá de la tecnología. Crecí en una familia donde las ciencias de la salud son casi como una religión. Mi padre fue cirujano, uno de mis hermanos es especialista en farmacia hospitalaria y otro es técnico en imagen para el diagnóstico. Y aunque yo no seguí el camino de la bata blanca y el pijama de colores, siempre he estado rodeado de conversaciones y alguna que otra discusión, hay que decirlo todo, sobre salud, avances médicos y tecnología. Bueno, a modo de broma, le he pedido a la IA que recree esta situación y me ha devuelto la imagen que veis. Una representación graciosa y bastante acertada, aunque claro, de momento no me ha apellido Corleone. Pues bien, desde muy pequeño he visto cómo la tecnología ha ido transformando la profesión de mi padre. Por ejemplo, con la llegada del TAC, pasando por la resonancia magnética, la cirugía laparoscópica, el láser, los robots quirúrgicos como el famoso Da Vinci, etc. Pero lo que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial es un profundo cambio de paradigma, mucho más profundo de lo que observamos con estas anteriores tecnologías, no solo en medicina, sino también en el resto de áreas sanitarias y en muchos de sus procesos. Bueno, antes de seguir me gustaría presentarme. Soy Miguel Gombau, el garbanzo negro de la familia, y trabajo en el equipo de marketing de Singular. Según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 45 millones de profesionales destinados a cuidar de la salud en todo el mundo, atendiendo a una población de 8.200 millones de personas. Como podéis imaginar, la presión sobre el sistema sanitario global es enorme y los recursos, por muy avanzados que sean, nunca parecen ser suficientes. Esto propicia que dichos colectivos se ahoguen en la burocracia, en búsquedas interminables de información y en la repetición de tareas de poco valor. Un desastre en toda regla, vaya. Y lo observamos día a día, por desgracia. Por otro lado, ¿sabíais que el 30% de los datos del mundo provienen de la atención médica y que este volumen está creciendo a un ritmo del 36% anual? Hay un océano de información con potencial para salvar vidas, pero que hoy en día es imposible de gestionar y utilizar sin la tecnología avanzada que asista en esta labor. Resumiendo, sufrimos grandes problemas por falta de profesionales y por la existencia de grandes cantidades de datos infrautilizados. Sin duda alguna, esto es el caldo de cultivo perfecto para aplicar convenientemente soluciones concretas de inteligencia artificial. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas de juego, transformando datos en bruto en insights accionables, mejorando la experiencia del paciente con proyectos médicos efectivos y aprovechando información en tiempo real para lograr mejores resultados de salud. Porque, a ver, si cada uno de los 45 millones de profesionales que hemos mencionado antes ahorrase tan solo 5 minutos diarios en tareas burocráticas, 5 minutos, una cifra pequeña y bastante asumible, se liberarían 428 años de tiempo total al día, que podrían ir destinados a la atención de los pacientes o a la investigación. Si sumamos todo esto, a lo largo de los 365 días del año, la mejora equivaldría a aproximadamente 156.250 años completos de trabajo adicionales. Merecería la pena disponer de todo ese tiempo, ¿no? Y por último, dejadme que os presente brevemente qué es Singular. Singular es un partner tecnológico internacional con más de 2 décadas de experiencia y cerca de 1.300 profesionales, que dan vida a proyectos innovadores para compañías líderes en sus respectivos sectores. Como podéis ver, actualmente tenemos más de 500 clientes
que confían en nosotros y en el talento y la profesionalidad de las personas que componen nuestros equipos a la hora de resolver sus retos en tecnología y transformación empresarial. Pues bien, hasta aquí llega mi introducción. Espero que no se os haya hecho muy pesada. Voy a dar paso a las personas que realmente saben sobre el tema. Y el primero de ellos es Santiago Larcón, Google Business Director de Singular, que va a compartir con nosotros su experiencia en un datathon en el que participamos hace unos meses y cuyo objetivo era optimizar la experiencia del cliente y la eficacia operativa en farmacia. Santi, veo que ya estás por aquí. Te dejo Sí, el escenario para ti. muchas gracias. A ver, venga. Voy a compartir yo. Bueno, venga, pues bueno, primero daros las gracias por atender al webinar, ¿no? Y presentarme. Yo soy Santiago Alarcón, soy el director de negocio de Google en Singular, me encargo de la relación de Google y Singular. Y bueno, llevo en este negocio muchísimo tiempo y os puedo asegurar, vamos, sin duda, que lo que estamos viviendo ahora es totalmente disruptivo. Y tener como aliado a compañías como Google o Singular en este momento es una gran ventaja para aprovechar esta corriente. Por ejemplo, gracias a nuestra asociación con Google, tuvimos acceso al datathon organizado por Marina de Empresas, que es lo que os voy a contar hoy. Bueno, a ver, ¿qué es Marina de Empresas? Por contaros todo, por daros contexto. A ver, Marina de Empresas es un ecosistema que busca impulsar el emprendimiento. Está en Valencia, dentro de la esfera de los temas que tiene Juan Roig. Una de las iniciativas de Marina de Empresas es Lanzadera, que es una aceleradora de empresas. Y dentro de Lanzadera está DataHub, que es quien ha organizado el Datathon. Bueno, la siguiente, pues es que es obvia, ¿no? ¿Qué es un Datathon? Bueno, a mí me resulta más sencillo explicarlo desde el concepto de hackathon. Un hackathon es un esfuerzo colectivo, normalmente en forma de competición, donde grupos de personas de disciplinas diferentes se enfrentan a un problema en un tiempo limitado. Por ejemplo, aquí teníamos programadores, expertos en data, expertos en marketing, expertos en inteligencia artificial y yo creo que un largo etcétera, ¿no? Había mucha gente con distintos perfiles. Lo de hackathon viene de maratón. Es algo que se hace en un periodo de tiempo muy corto, es muy intenso, realmente intenso, y es bastante duro. ¿Vale? Claro, lógicamente. O sea, se trabaja de esta. Y básicamente se busca dar soluciones innovadoras a un problema específico o simplemente construir algo creativo en un tiempo limitado. Es muy interesante por la calidad de los resultados obtenidos, siendo una buena forma de aproximarse a la solución de un problema. O sea, cuando tienes un problema extraño, pues no está mal montar un hackathon. Pues ya sabemos lo que es un hackathon, pues un datathon es exactamente lo mismo, solo que fuertemente orientado a datos. Vamos, se puede llamar hackathon igual. Bueno, ¿quién eran los participantes? Bueno, para realizar el datathon hubo varios actores necesarios. Lo primero, las personas que se apuntaron al datathon, ¿no? Había unos 100 candidatos de los que se seleccionaron los 75 en función de su perfil. Muchos venían de EDEM, que es una escuela de empresarios que también pertenece a Marina de Empresas. También de Lanzadera, había exalumnos, había alumnos de la Politécnica de Valencia, había profesionales con experiencia, había gente con inquietudes en data o que ya estaban estudiando data. Bueno, había gente, ya os decía, de diferentes perfiles. Por supuesto, otro actor necesario es la propia Lanzadera, que aportaba el lugar. Tienen un local maravilloso en Valencia. El formato, ellos conocen muy bien el tema de los datatones y lo montan realmente bien, son expertos. Y luego la comunidad, o sea, ellos fueron los que convocaron y claro, pues tienen una comunidad muy interesante alrededor de personas interesadas, ¿no? Luego también estaba Google. Vamos, Google de hecho, tiene allí un sitio permanente, ¿no? En Lanzadera. Y Google lo que hace es aportar la infraestructura técnica, ¿no? El Google Cloud Platform, que para nosotros es maravilloso. Por supuesto, la formación, se dio formación antes de comenzar el Datathon. Luego el partner, que en este caso somos nosotros, también lo aportó Google. Y el cliente que aportaba el reto. Bueno, Singular, que aportaba conocimiento técnico, o sea, nosotros apoyábamos todo el tiempo a los participantes del Datathon
empuje, animación, o sea, llevamos gente preparada para hacer esto. Y luego, bueno, lo que os he contado, soporte técnico y también soporte económico, en cuanto a que nosotros fuimos los que ofrecimos el premio. ¿Vale? Y finalmente, pero no menos importante, lógicamente, la empresa que proponía el reto. Era la empresa más grande, es la empresa más grande de distribución de farmacia y para farmacia que tenemos en España. ¿Vale? Esta es la empresa que proponía el reto. Bueno, ¿cuál era el reto? Claro, dices, oye, esto está muy bien, pero ¿qué es lo que proponen? Bueno, como sabéis, en los despachos de farmacia se enfrentan a múltiples problemas, ¿no? Aunque el tema de los medicamentos es más sencillo en cuanto a que lo que receta un médico es lo que se puede dispensar y ya está, o sea, lo que viene en la receta pues es lo que se da y punto, ¿no? En el tema de parafarmacia es un poco distinto, porque claro, hay gente que no sabe lo que quiere o que un amigo, un familiar le indicó que hay una crema de manos muy buena, que tiene la tapa roja, o que la leche para su bebé viene en un envase que tiene una jirafa dibujada pero no se acuerda del nombre, o que su vecina necesita, pues eso, unas gotas para los ojos que tienen una flor en la caja, ¿no? Ese tipo de preguntas que son ambiguas y o están incompletas, que la gente hace, no se pueden responder de manera sencilla, si queréis. O sea, si alguien dice, no, yo sí lo consigo, bueno, de maneras sencillas, con tecnologías, pues digamos, tradicionales, ¿no? O sea, las bases de datos relacionadas de toda la vida. O sea, por ejemplo, la empresa que nos propuso el reto aportaba una base de datos con 85.000 referencias y unas 20.000 fotografías, ¿vale? Pero en absoluto, y como es normal, están orientadas a responder estas preguntas. Es una base de datos orientada a la gestión, ¿no? Nombres, referencias, estas cosas. Por lo tanto, ¿cuál era el reto? O sea, ¿dónde está la cosa, no? Bueno, pues conseguir un buscador que sí pueda responder a este tipo de preguntas, con descripciones, como hemos dicho, ambiguas o incompletas, ¿no? Eso sí que parece que sería de gran utilidad en una farmacia, ¿no? Es decir, oye, cuando me hacen una pregunta de este tipo, ¿con qué me puedo servir? Bueno, entonces, ¿cuál fue la estrategia ganadora? O sea, aquí, como hemos dicho, esto es un hackathon, hay equipos, compiten, unos ganan, otros pierden, ¿y quién gana? El que tiene la solución mejor, ¿no? Bueno, pues como sabéis, los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek, todos estos que están saliendo todos los días en las noticias, no pueden solucionar este problema sin trabajar los datos. No hacen magia. En realidad, si conocéis las tripas por dentro, es una aproximación bastante sencilla, ¿no? Por supuesto, no conocen tu problema específico. O sea, es decir, lo que te pasa a ti, pues sí, es raro que tengan los datos de dentro de tu empresa, ¿no? Normalmente no tienen acceso a los datos necesarios cuando estos son particulares. Y de ahí la importancia de los datos, porque si no le damos datos necesarios, es cuando el modelo, los datos que tú tienes, cuando el modelo se los inventa, ¿sabéis? Habéis oído hablar de la alucinación, ¿eh? Como hemos visto por muchísimas veces. O sea, cuando algo dice, yo tengo que contestar, pero no tengo ese dato, pero debe estar por aquí, se los inventa. Vale, para evitar esto, los ganadores usan dos técnicas muy inteligentes, ¿no? Para ellos. O sea, primero, enriquecieron los datos existentes, es decir, buscaron las fotografías que faltaban. Ya os he dicho que había 85.000 referencias y 20.000 fotos, pero consiguieron las fotos que faltaban y a esas imágenes las pasaron por inteligencia artificial. Es decir, le pidieron un modelo multimodal que se llama así como Gemini, o sea, que es capaz también de interpretar imágenes, sonido, etcétera, que extrajera información relevante, que si el color de la caja, que si el color de la tapa, que si imágenes en la caja, que si la composición. Y esa información que les dio la inteligencia artificial, la incorporaron a la información que ya tenían. Y luego aplicaron una técnica que se llama RAG, es un nombre para nosotros un poco extraño, ¿no? El Retrieval Augmented Generation, que en términos sencillos es una técnica que mejora la capacidad de los modelos de lenguaje porque les permite acceder a la información particular que necesitan. En este caso, la base de datos que ya teníamos, más la información enriquecida con la información que previamente había generado la inteligencia artificial. Si un LLM no conoce tu problema, tú lo que haces es que le das la información sobre tu problema. Esa es la primera, ¿no? O sea, tú coges y le dices, oye, la información que tú vas a necesitar es esta. Y lo segundo, y muy importante, es decirle, oye, no contestes nada que no esté aquí, que no tenga respuesta aquí, para que no alucine, ¿no? Lo que hemos hablado. Como veis, es un uso súper interesante, porque no solo se ha utilizado la base de datos origen para darle una nueva información al modelo de lenguaje, sino que también se ha utilizado inteligencia artificial para enriquecer esta información con los datos necesarios.
Bueno, ahora viene lo divertido, ¿no? Os quiero hacer una micro demo, tampoco nos vamos a tirar mucho tiempo, pues no me queda casi nada, pero ¿en qué consistía la demostración que se hizo o el modelo que se hizo, ¿no? Mirad, esto es la interfaz que hizo el equipo ganador, ¿vale? El equipo ganador es, pues no sé, hola, ¿en qué me puedes ayudar? ¿No? Vamos a... Vale, pues soy un buscador de productos de parafarmacia, dime qué necesitas y te ayudaré a encontrar el producto adecuado. Vamos a hacer una pregunta de las que hemos hablado, ¿no? Venga, os puedo asegurar que no está nada preparado. O sea, yo sé que va a contestar bien, lógicamente. Necesito una leche en polvo, hemos hablado, que tiene una jirafa en el envase. ¿Vale? O sea, tú llegas a la farmacia y dices, oye, la leche que usa mi niño, yo no me acuerdo cómo se llama, pero lo que sí que sé es que tiene una jirafa en el envase. Bueno, esperemos que no me deje tirado. Ahí está. Entonces, nos ha devuelto resultados. Si veis aquí, bueno, la leche de polvo, Novalac Premium, Proactive, tiene un envase con colores blanco, azul y dorado. Si veis, es que esa información ya se ha incorporado y es la que venía del análisis de la propia imagen, ¿no? La descripción del empaque incluye una jirafa dorada, que es lo que estábamos buscando, y es una fórmula para lactantes de 0 a 6 meses. Como no veis la imagen porque es muy pequeñita, pues os la enseño aquí y veis que efectivamente hay una jirafa aquí, ¿vale? Bueno, como me estoy pasando de tiempo, no voy a seguir con esta demo, voy a seguir con la presentación. Vamos a ver. ¿Qué me coló? A ver, vamos a ver un segundín. Venga, seguimos con la presentación, ¿vale? Y nada, las conclusiones. Bueno, la primera, pues lo que os contaba, ¿no? Un hackathon, un datatón es interesante, es una interesante manera de atacar un problema complejo. Produce resultados creativos, la verdad es que sí, ¿no? O sea, el equipo pues ve cómo llegar a la resolución del problema y además de una forma relativamente rápida, ¿no? Aunque, por supuestísimo, depende mucho de la motivación del equipo. O sea, si el equipo no está motivado, pues da igual, ¿no? O sea, porque se encuentran bastantes problemas. Luego, los modelos de inteligencia artificial, esto es muy importante entenderlo, no hacen magia. Ya nos hemos encontrado muchos clientes que piensan que no hacen magia, no conocen tu problema. Hay que trabajar para incorporar la mayor información posible. Y lo tercero, lo más importante, el mensaje que es con lo que yo quiero que os quedéis, es que sin data no hay inteligencia artificial. Sin data no hay IA. La información es la diferencia. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os quería contar hoy. Bueno, daros las gracias de nuevo por atender el webinar y os dejo con mi compañero Fernando Rojas. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos y de nuevo también daros las gracias por mi parte, por asistir, los que estáis atendiendo en directo y bueno, pues también para los que os podáis conectar en otro momento. Bueno, dentro de Singular yo me ocupo de tareas relativas a desarrollo de negocio en todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada en el ámbito de la medicina, la salud y de la industria farmacéutica. Y vamos a hablar hoy de uno de estos problemas que comentaba mi compañero Santi, que hay que trabajar con la inteligencia artificial y que esto no se resuelve de manera automática simplemente con los modelos que ya tenemos a nuestra disposición, pero que realmente es un ámbito en el que vamos a obtener mucha ayuda. Dentro de la industria farmacéutica hay un mercado importante que es relativo a las licitaciones, a los concursos públicos de compras de medicamentos y vamos a afrontar aquí este asunto para ver cómo nos puede ayudar, ¿no? La verdad es que esto de las licitaciones y concursos públicos parece un tema poco atractivo, ¿no? A mí siempre me recuerda la complejidad que tiene el manejarse entre pliegos públicos. Me recuerda la misma complejidad que tiene revisar un ticket de IKEA, ¿no? En el que uno lee Gronholm y no sabe si has comprado la estantería para el niño, un tiburón de peluche o se te ha colado ahí el ticket de la farmacia con una crema para dermatitis atópica, ¿no? Bueno, la realidad es que en este ámbito de los tenders y concursos públicos hay mucha información que es compleja y que es un ámbito en el que realmente nos puede ayudar la inteligencia artificial, ¿no?
¿no? Por poner un poquito de contexto, todos sabemos que la industria farmacéutica es un mercado grande, muy importante en todo el mundo. En España, en concreto, genera muchos puestos de trabajo y bueno, pues directamente se estiman unos 60.000 y de manera indirecta 270.000. Y a nivel de volumen de negocio, lo que se mueve en España en la industria farmacéutica está ya actualmente bien por encima de los 20.000 millones de euros, ¿no? De todo este negocio, que bueno, que además está en crecimiento, porque la esperanza de vida ya sabemos que va aumentando, pero al mismo tiempo va aumentando también la prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no? Todo esto hace que bueno, pues este negocio obviamente vaya en aumento, ¿no? España es un país importante, además, el cuarto en el mercado europeo en lo que a la industria farmacéutica se refiere. De todo este mercado se calcula también, bueno, pues hay ciertas estimaciones que se pueden hacer, que se mueve en torno a concursos públicos en España unos 8.000 millones de euros, en un volumen de unas 12.000 licitaciones públicas. Esto, como podemos imaginar, conlleva una importante carga de gestión, de preparación y de presentación de ofertas para poder acceder a este negocio. Y es un problema que afrontan muchas compañías farmacéuticas y muchas líneas o franquicias dentro de compañías farmacéuticas que tienen productos que están más en este mercado de las licitaciones, ¿no? Bueno, ¿qué problemas nos encontramos con las licitaciones generalmente? Bueno, pues en primer lugar, el hecho de descubrir, ¿no? de enterarnos cuando hay un concurso en algún mercado que nos interesa, para el cual tenemos producto, tenemos una línea con nuestras moléculas que podemos presentar, ¿no? Esto es un proceso manual y muy lento, aunque si bien es cierto que ya hay muchos sistemas y muchas empresas que nos ofrecen un servicio de notificaciones, al cual nos podemos suscribir para recibir alertas de concursos que nos interesan, o también incluso servicios más personalizados que nos entregan ya un resumen, ¿no? de licitaciones que nos interesan. Esto ya existe desde hace tiempo, pero es verdad que aunque recibimos esas notificaciones y en algunos casos con mayor o menor medida un resumen interesante para nuestro contexto, la realidad es que no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente especialmente porque hay mucha información todavía que hay que procesar después de recibir ese resumen, pero también porque cuando tenemos que estar pendientes no ya de un mercado, sino de varios, de varios países, de diferentes ámbitos regionales con diferentes fuentes, pues nos encontramos con que el grado de dispersión de la información es tan grande que no podemos estar seguros con estos servicios de notificaciones que vamos a recibir, que no vamos a perder ninguna oportunidad, ¿no? Y aquí se trata de no perder oportunidades. Entonces, esta fase de descubrimiento de los concursos que nos interesan es un problema que es importante y en el que la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Para que minimicemos ese riesgo de pérdida posible de negocio. Más allá de ya conocer o saber, tener el acceso a la licitación que nos interesa, luego tenemos el problema de procesar toda la información relativa al concurso y saber extraer la inteligencia que necesitamos para poder armar y presentar nuestra oferta. Aquí nos encontramos también con el problema de que hay un gran volumen de información, muy poco homogénea, porque se encuentra en ficheros, a veces en archivos de PDF, en Word o en propias páginas HTML. Tenemos que superar barreras de muchos pop-ups, catch-ups que nos van poniendo como seguridad. Es un proceso engorroso el ir obteniendo toda esa información y procesándola, ¿no? Con lo cual, dentro de las marcas farmacéuticas que tienen que manejarse en este mundo de los concursos públicos, el coste manual, el coste también de lo tedioso que tienen estas labores, ¿no? Y demás, pues hace que, bueno, pues sea un ámbito en el que todo lo que se pueda automatizar y ayudar con la inteligencia artificial, pues tiene todo el sentido, ¿no? Nosotros en esa línea, en Singular, hemos desarrollado nuestra solución de Market Explorer, que consiste en varios componentes que podríamos resumir en base a estos problemas de los que hemos hablado
como en estos grandes bloques, ¿no? Por un lado, Market Explorer nos ayuda en ese discovery, ¿no? En ese descubrimiento de las licitaciones que nos interesan. Nos va a avisar con la programación correspondiente que nosotros vamos a poder configurar para vuestro negocio en concreto, ¿no? Para vuestra línea terapéutica y vuestra línea de productos en concreto y los mercados que os interesan. Vamos a asegurarnos de que todas las fuentes válidas que pueden emitir concursos van a llegar y vamos a llegar con los resúmenes adecuados, ¿no? En segundo lugar, vamos a procesar también esa información, vamos a extraer la información para aportar la inteligencia que vamos a poder registrar en base de datos para poder explotar y también para ayudaros a preparar los concursos también utilizando la inteligencia artificial, ¿no? En la fase de descubrimiento lo que hacemos es rastrear de manera automática los diferentes sitios donde sabemos que se pueden publicar concursos de interés para los productos que tenemos, realizamos escaneos frecuentes y traemos esa información y hacemos, utilizando un LLM, utilizando inteligencia artificial generativa, hacemos ya una primera extracción y un primer procesado de la información para identificar y clasificar esas licitaciones, ¿no? En segundo lugar, en la etapa de extracción, lo que hacemos es procesar toda la información que pueda llevar la licitación. Como decía antes, nos vamos a encontrar archivos en PDF, Word, páginas web, la información muy heterogénea y muy dispersa. Nos la podemos encontrar además también en múltiples idiomas. Pues lo que vamos a hacer es primero una capa de visionado en la que vamos a procesar la información o bien directamente de texto o bien haciendo reconocimiento de imagen o diferentes técnicas según cómo esté subida la información del pliego. Ya sabéis que a veces son PDFs que están escaneados también y que hay que procesarlos como imagen y no como texto. Todo eso lo vamos a hacer en esa parte de extracción. Vamos a aplicar aquí también en nuestra solución, incluye otro modelo, otro agente diferente de IA generativa que va a hacer el procesado de lenguaje natural con toda la información ya más detallada de la licitación y vamos a aplicar ya el racionale que nos interesa para hacer el match entre lo que se está pidiendo en ese concurso y nuestro portfolio de productos, de moléculas que podemos presentar para esa licitación, ¿no? Y vamos a ayudar incluso a preparar ya lo que es la fase de presentación. Esto lo estamos haciendo con diferentes clientes ya, con grandes compañías farmacéuticas en diferentes países. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un caso de una multinacional con la sede en Estados Unidos y con nuestra solución de Market Explorer se está atendiendo y se está analizando de manera automática licitaciones de interés para ciertas líneas de productos de la compañía en países de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de África y de Oriente Medio, en 8 idiomas diferentes y además volcando ya los resultados, la inteligencia, ya una vez que se ha producido un procesado de los datos, al CRM de la compañía y también incluso a la parte de gestión de stocks en ciertos mercados donde se puede tener una inteligencia más avanzada para la parte de gestión de stocks, ¿no? En otros casos también estamos volcando directamente la información a bases de datos que nos permiten luego hacer preguntas en lenguaje natural y poder entender cómo nos está yendo el negocio de mercado de licitaciones en diferentes países, ¿no? Por terminar ya, esta solución de Market Explorer la podemos enriquecer con la inteligencia artificial de muchas maneras. Podemos también, otro caso que tenemos con otra compañía farmacéutica en la que además de gestionar las licitaciones, estamos proporcionando información, inteligencia que sacamos monitorizando redes sociales, incluyendo redes con vídeos como YouTube, obteniendo opiniones de los análisis de sentimiento de los pacientes, posibles roturas de stock incluso que se detectan antes a veces en las redes que los propios informes de todo el sistema de farmacia y de hospital. Podemos llegar a personalizar todo tipo de noticias que interesen tener a la marca desde un punto centralizado, incluso desde el CRM, para que los gestores de negocio puedan disponer de toda esta información para sus decisiones. Podemos también enriquecer el Market Explorer con nuestra solución que llamamos Virtual MSL, que es como tener un asistente experto que nos va a ayudar en todo lo que es la inteligencia de nuestro producto, incluso de productos de competencia, todo lo relativo a información que pueda haber de moléculas de la competencia
que estén para salir al mercado, toda la información de informes de posicionamiento terapéutico, de ensayos clínicos, etcétera, que estén en fuentes oficiales. Nosotros podemos entrenar nuestro sistema para que tenga ese conocimiento específico para el negocio que nos interesa y permitir a los gestores de negocio de estas marcas poder hacer preguntas en lenguaje natural para poder utilizar también en la preparación de las ofertas de los concursos o en otras iniciativas que Market Access y que ventas pues, puedan necesitar, ¿no? Y por último, también toda esta integración de datos, tenemos también la posibilidad de ayudaros con herramientas que permiten explorar visualmente todos estos datos y estamos trabajando con clientes que tienen una serie de dashboards dinámicos para poder conocer cómo va el mercado en cada país, dónde se están ganando más licitaciones o perdiendo, porque realizar todo ese tipo de análisis de manera visual y con lenguaje natural para tener insights de negocio que realmente nos lleven a otro nivel, ¿no? Bueno, como decía antes mi compañero Santi, todo esto gira mucho en torno a los datos, evidentemente. Sin datos no hay inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial aquí, en este caso, claramente nos ayuda a tomar decisiones basadas en los datos. Y todo esto pues, es posible hoy mismo, ¿no? Bueno, hasta aquí esta parte relativa a la inteligencia de mercado en la industria farmacéutica. Luego, al final, creo que podemos atender algunas preguntas. Me he pasado unos minutos de tiempo en esta parte. Voy a intentar recuperar ahora, ¿no? Ahora tenemos otra presentación que es, cambiamos un poco de tercio, ¿no? Ahora vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial generativa, en entornos clínicos, en entornos que puedan ayudar a nuestros profesionales sanitarios, a nuestros médicos y otros profesionales a utilizar estas herramientas, ¿no? Bueno, no se nos escapa a nadie el hecho de que los médicos, como cualquier otro profesional del conocimiento, como todos nosotros, pues están utilizando la inteligencia artificial generativa. Esto es de una de las últimas encuestas del año pasado en España, se habla de un 11%, estoy convencidísimo de que esa cifra es mucho mayor, ¿no? La de profesionales sanitarios que están utilizando ya la inteligencia artificial. Y, bueno, también es interesante tener en la cabeza el dato de qué reparos ven, ¿no? o qué problemas entienden a la hora de utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y siempre está en la cabeza de todo el mundo aquello de la confidencialidad del paciente, ¿no? Pero más allá de la confidencialidad de los datos, en este uso de la inteligencia artificial generativa, lo que tenemos que ver es que se está haciendo realmente un uso que empieza a ser bastante descontrolado dentro de nuestro sistema sanitario, tanto público como privado, ¿no? En tanto en cuanto en los sistemas hospitalarios no va avanzando con la celeridad suficiente la incorporación de estas herramientas integrándose dentro de los sistemas de información hospitalaria y de los centros de salud, en atención primaria y demás, pues obviamente nuestros profesionales se van buscando la vida, ¿no? Por decirlo de una manera informal pero entendible, y utiliza las herramientas que tenemos todos a nuestro alcance, ¿no? Esto lo que implica es que, bueno, más allá de que podamos tener problemas con esa información que se comparte en herramientas que son generalistas, ¿no? Podemos tener problemas de protección de datos y la privacidad de los pacientes, pero también incluso, aunque no haya un problema de datos, porque ya todos nosotros estamos acostumbrados a anonimizar la información antes de utilizarla en una herramienta de IA generativa. Más allá de eso, lo que sí nos ocurre es que también estamos incluyendo información que puede ser propiedad intelectual del centro, ¿no? Por ejemplo, si yo subo a una herramienta generativa un caso clínico para preguntarle, para que me ayude en mi consulta sobre unas terapias CAR-T, ¿no? Que estamos aplicando en nuestro hospital, me da igual que no haya ningún tipo de dato personalizado del paciente ni del hospital, pero sí que puede haber en mi interacción, en los prompts y en el diálogo que yo estoy teniendo con la herramienta, puede haber información de cómo estamos manejando esas terapias CAR en nuestro hospital, que es un centro autorizado para terapias CAR, y que puedo estar comprometiendo información que es confidencial o que puede ser propiedad intelectual ya no mía como profesional, sino del hospital, ¿no? Además de eso, tenemos que ser muy sensibles con lo que es
todo lo relativo al uso que hacemos como profesionales y cómo se nos puede sesgar nuestro conocimiento y la información de la que disponemos a la hora de hacer una pregunta. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Voy a compartir aquí ahora otra pantalla donde tengo aquí una herramienta de IA generativa, un GPT cualquiera, a la que yo le voy a preguntar, le digo que me explique la utilidad de la técnica del cataplasma para leptospirosis o enfermedad de Weil en un paciente con afectación hepática y fiebre Q aguda. Yo le pregunto esto como un profesional sanitario que tengo aquí una duda y que puedo que me explique esta técnica, ¿no? Bueno, aquí vemos que me está dando una respuesta. Ya estoy convencido de que todos los que estáis atendiendo ya estáis habituados a este tipo de respuestas con la inteligencia artificial generativa. Y bueno, aquí vemos que me da una respuesta y me habla de esta técnica del cataplasma. Es cierto que me dice que no hay una evidencia científica sólida con la técnica del cataplasma en este tratamiento. Pero es que en realidad esta técnica del cataplasma que existe para otras cosas, yo me lo he inventado absolutamente ahora mismo, ¿no? Entonces, esta respuesta puede inducir a confusión. Obviamente, a un médico ya con experiencia, no, pero es un ejemplo muy sencillo que hay que tener cuidado porque nos puede confundir todas estas alucinaciones o esta buena voluntad con la que están diseñadas estas herramientas para respondernos siempre, ¿no? Entonces, esto, como decía antes Santi, todo esto hay que trabajarlo bien para que sea una herramienta útil en nuestro día a día y en nuestro entorno clínico, ¿no? Vamos a volver a la presentación. Decía que uno de los problemas es el crecimiento descontrolado que nos podemos encontrar. Otro problema también es la generación de desequilibrios. ¿Por qué? Porque los profesionales sanitarios, cuando utilizan herramientas de IA generativa, pues unos utilizarán unas, otros utilizarán otras, algunos más avanzadas, otros menos avanzados. Si hay diferencia entre si están utilizando una suscripción de pago o no, si están utilizando una herramienta u otra, al final, al no tener todos el acceso a las mismas herramientas y a los mismos modelos, podemos encontrar pues, que a nivel de su propia formación continua, ¿no? O a nivel de una herramienta útil en su trabajo, ya no solo en la práctica clínica, sino también en investigación y en publicación científica, pues nos vamos a encontrar con desequilibrios y no todos van a ir al mismo ritmo, ¿no? Por ello, es bueno pensar en que hay que ir dotándoles de infraestructuras para que lo puedan hacer, digamos, de una manera integrada dentro del hospital y todos con las mismas herramientas, ¿no? Por último, también otra cosa importante, el grado de frustración que se produce. Cuando también cada uno vamos por libre utilizando diferentes tipos de herramientas, ¿no? Y no está tampoco dentro de los planes de formación o los planes de acompañamiento que nos puedan proporcionar nuestros centros de trabajo, ¿no? Pues también vamos a notar diferencias en el uso. Algunas personas irán más rápido, otras irán más lentas, y también en ese uso tan dispar de diferentes herramientas, pues muchas veces se va a producir frustración entre los propios profesionales por no tener la posibilidad a lo mejor de hacer cosas o de conseguir cosas de la IA generativa que otros compañeros sí pueden utilizar, ¿no? Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Nosotros somos una compañía que ya en 2018 lanzó el primer chatbot en España y en Europa para ayudar a los clínicos a buscar información en lenguaje natural, información que pudiera estar en las fichas técnicas e informes terapéuticos de posicionamiento terapéutico de los productos, que pudieran buscar también artículos y todo tipo de papers en PubMed, ensayos en clinical trials, siempre en fuentes oficiales, ¿no? Ya en 2018, antes del boom de los LLMs y la IA generativa, nosotros ya habíamos lanzado este producto que ayudaba a los médicos con lenguaje natural, ¿no? En estos años, obviamente, hemos atesorado mucha experiencia y ahora ya con la IA generativa de hoy en día y gracias a tecnología puntera de Google, hemos desarrollado Galen. Galen es una infraestructura que nos permite desarrollar todo tipo de modelos clínicos para ayudar a los profesionales sanitarios desde dentro de las instituciones, ¿no? Públicas y privadas, integrado de una manera segura, ¿no? Lo primero importante es que aportamos la seguridad y la soberanía en nuestro país que demandan este tipo de soluciones para cumplir con todo el reglamento europeo que está viniendo en torno a estas herramientas, ¿no? Lo segundo es que, además de tener todas estas garantías, tenemos también la posibilidad de ir utilizando todos los modelos que vayan saliendo, no solo los de Google, muchos modelos también Open Access y modelos que van a ir desarrollándose y que vamos a tener de esta infraestructura la posibilidad de ayudar
en todos los entornos hospitalarios a construir casos de uso en cada momento con el modelo que más interese o el modelo más avanzado, ¿no? Porque aquí ya estamos viendo que no vale con utilizar el modelo más avanzado hoy, porque a la velocidad a la que vamos tenemos que tener infraestructuras tecnológicas que nos permitan ir trabajando con los nuevos modelos que vayan saliendo, ¿no? Y todo esto también, nuestro objetivo es ayudar a que no se produzca esa frustración que se puede producir en los profesionales sanitarios, que tengan una integración amigable, sencilla, que puedan trabajar con una interfaz con el que ya nos estamos acostumbrados todos, muy natural de diálogo con un sistema, y sobre todo también que nuestros compañeros de tecnología, nuestros compañeros de sistemas de la información dentro de los hospitales puedan ofrecer estos servicios a su cliente interno, ¿no? A los clínicos, pues con toda la ayuda técnica necesaria desde este punto de vista, ¿no? Casos de uso, estoy seguro que también habéis visto muchos, los que estáis aquí, porque tenéis ya un interés previo, ¿no? Pero cosas que pueden, digamos, que podríamos resumir, por ejemplo, hoy, pues el tema de hacer resumen de historia clínica es algo que la IA generativa hace muy bien, y ya hay clientes internacionales que reciben hay centros hospitalarios internacionales que reciben a clientes de todo el mundo, que llegan con una segunda opinión y con una historia clínica a lo mejor a veces de toda una vida, ¿no? Pues que el preparar esa primera visita con un resumen y con una interfaz, además, que te permite hacer el lenguaje natural para saber las pruebas que se le ha hecho a ese paciente y demás, pues es algo que realmente le ayuda muchísimo al médico, ¿no? Al clínico a preparar esa primera visita, ¿no? Generar los informes de alta es un caso también muy interesante en el que se puede optimizar mucho el proceso de alta hospitalaria, favoreciendo o automatizando todo lo posible la generación del informe de alta para el médico, trayendo la información de las diferentes fuentes, de los diferentes servicios por lo que ha pasado el paciente antes de ser dado de alta, ¿no? Asistencia en el diagnóstico diferencial, por supuesto, también es algo en lo que más se está trabajando y más se quiere llegar a que cada médico tenga aquí como si dijéramos un R3 o un R4, ¿no? Perfecto, asistiéndole y ayudándole y dándole ideas, ¿no? en sus abordajes de diagnóstico diferencial, analizar imágenes, analizar datos clínicos, etcétera, etcétera. Son muchos los casos que, como decía, podemos ir hablando, ¿no? Vamos a terminar con algo que nos ha llamado mucho la atención. Recientemente hemos publicado un post en LinkedIn con las pruebas de estos modelos, los resultados que obtenían en nuestro examen del MIR en España, ¿no? Y hay una cosa que nos parece muy interesante que hemos visto en estas pruebas de cómo están respondiendo estos modelos, ¿no? Ya sabéis eso que se dice, ¿no? De que un médico cura, 2 dudan, 3 matan, ¿no? Y la inteligencia artificial viene ahora, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Les va a reemplazar? No, no va a reemplazar, ¿no? Lo que esperamos es que a ver si los ponen de acuerdo, ¿no? Con todo esto que estamos hablando. Bueno, ¿qué nos ha llamado la atención en todo esto que hemos visto con estas pruebas? Pues lo siguiente, aquí estáis viendo cómo un modelo con unas salvaguardas mayores que esa prueba de GPT que hemos visto antes, ¿no? ¿Cómo nos responde a este tipo de preguntas de un examen de MIR, ¿no? Aquí le hemos hecho una pregunta, nos ha respondido y fijaos, os llamo la atención simplemente en frases que bueno, os invito a que lo pongáis en grande en la pantalla si no se ve suficientemente bien, pero os lo remarco aquí en rojo, ¿no? El modelo me está dando la respuesta que considera correcta a esa pregunta del examen de MIR y me está justificando el porqué de su respuesta, ¿no? Yo le he dicho que no era esa la respuesta correcta, que era otra, y el modelo, fijaos cómo, bueno, pues tiene toda la intención de reflexionar, ¿no? Y de debatir conmigo, ¿no? Me dice, bueno, entonces tenemos que reevaluar. Si me dices que esa no era la correcta, voy a reevaluar y doy por hecho que el enunciado es correcto y que no hay errores, ¿vale? Pero bueno, me sigue argumentando, ¿no? Me dice, te voy a argumentar por qué y por qué sigue siendo problemático. Es decir, que me está haciendo ver que la pregunta era problemática, ¿no? Que no está a lo mejor muy bien redactada o que es confusa, ¿no? Me sigue insistiendo la misma respuesta, me dice, bueno, esta es la menos incorrecta y aún así es cuestionable, me lo pone entre paréntesis, no se queda a gusto si no me lo dice varias veces, ¿no? Me sigue insistiendo en la conclusión después de haberme justificado la respuesta, me sigue insistiendo por qué cree que hay un error en la pregunta o la respuesta y no contento con ello, ya para terminar me dice que se están ignorando datos muy relevantes y aquí finalmente me dice que en un examen real yo habría impugnado esta pregunta. Eso es lo que me está diciendo el modelo. Fijaos a lo que estamos llegando ya, ¿no? Entonces, esto es muy interesante como ayuda
sin duda, en el día a día del médico, ¿no? Por eso, oye, este cuarto médico que nos viene, ¿no? Nosotros pensamos que lo que tiene que ayudarnos es bueno, pues a que razonemos mejor y a que nuestros diagnósticos, nuestras pautas de tratamiento, etcétera, pues nuestros profesionales lo puedan hacer teniendo más herramientas para pensar más, ¿no? Esto no te va a dar la respuesta, te va a hacer reflexionar, como estamos viendo, cuando está bien entrenado y bien montado y bien integrado dentro de un hospital. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en estos casos prácticos. Muchas gracias a los que habéis estado atendiendo y bueno, os invito a que sigáis con nosotros un ratito más porque ahora se une a nosotros nada más y nada menos que Daniel Aguado. Dejo de compartir aquí mientras que se une Daniel. Daniel Aguado es ingeniero de Google y bueno, pues él nos va a explicar un poquito más a nivel de tecnología, todo lo que hay detrás que nos ha permitido a nosotros hacer cosas como estas que os hemos estado contando. Muchas gracias, Daniel, todo tuyo. Gracias, Fernando. Pues sí, efectivamente, vamos a analizar un poco cómo Google Cloud puede aportarnos ventajas dentro de la investigación y el tratamiento de datos de salud y de farma. Uno de los puntos importantes es que aporta al grupo entero Alphabet, no solamente Google Cloud, sino todo el grupo Alphabet al mundo del ecosistema de la salud, ¿no? Y por un lado, pues tenemos soluciones que están enfocadas a la industria de diferentes tipos, tanto de asistencia a doctores como empresas dentro del grupo que se dedican especialmente al análisis de descubrir nuevas proteínas, como los recientes premios Nobel que hemos obtenido en el año pasado por este tema. Infraestructuras en el que tratamos billones de usuarios, lo cual nos hace ser una parte probada y consistente del tratamiento masivo de datos. Por otro lado, las mejores herramientas de analítica de datos y experiencias en inteligencia artificial y machine learning, como ya ha estado contando Fernando, y el ecosistema de Alphabet, que proporciona no solamente programas enfocados a asistencia, sino también pues, relojes, pulseras, coches, análisis de diferentes tipos de datos para recolectar diferentes tipos de datos y poder hacer estas pruebas. El mundo de la salud y de farma es una prioridad dentro de Google Cloud y todo lo que venimos hablando de transformación digital en cualquier tipo de entornos, pues también queremos que sea aplicado y hacemos todos los esfuerzos posibles para que sean aplicados también en este tipo de industria. Sin embargo, sí que somos conscientes de los 4 principales bloques y bueno, yo no soy investigador profesional, posiblemente alguien que esté todo el día en este mundo de investigación se le ocurren más bloques que a mí no se me han ocurrido, pero sí que quiero destacar estos 4 en común que he ido encontrando a lo largo de mi experiencia en diferentes clientes o en diferentes industrias dentro de la salud. El primero de ellos son los requerimientos y las regulaciones que hay que cumplir en diferentes países y de diferentes tipos para poder tratar datos médicos, como uno de los principales bloqueos y una de las industrias más restrictivas para utilizar entornos en la nube, ¿no? Por otro lado, la eficiencia operacional, especialmente en el conocimiento de tecnología que hace falta para tratar los datos a nivel masivo. Principalmente porque esto, bueno, pues en otro tipo de industrias hay empresas que nacen ya con esos perfiles tecnológicos y son más fáciles de adquirir, pero precisamente en el mundo de la salud, pues no es un tema tanto del día a día o no hay un porcentaje de empleados tan grande que se dedique a este tema. Otro de los grandes bloqueos es entender el lenguaje y las peculiaridades del mundo de la salud en diferentes ámbitos, tanto a nivel de datos estructurados como a nivel de lenguaje natural, como a nivel de lenguaje de los modelos de inteligencia artificial. Y por último, acceder a la tecnología que nos permite analizar datos de forma masiva, ¿no? Y poder obtener esas conclusiones derivadas del análisis de muchísimos datos, como venimos haciendo en otros sectores, ¿no? Donde los datos son
más fáciles de acceder y de analizar. Para tratar el tema de la regulación, quiero empezar por hablar de la nube soberana, que desde Google Cloud podemos proveer lo que hemos etiquetado como nube soberana, que consiste en una serie de capas que nos van a dar esa garantía de que el tratamiento de los datos es suficientemente estricto para diferentes puntos. Lo primero, para la residencia del dato. Contamos con centros de datos en Madrid, lo cual ya nos permite, dentro de la región española, tener la garantía de la residencia de los datos dentro de España. Cumplimos con todas las regulaciones, las certificaciones del Esquema Nacional de Seguridad y otras más que veremos después. Y el cifrado de la información, que existen diferentes modelos, pero que siempre va a estar presente, incluso por defecto. Otra de las capas de esta nube soberana son los controles regionales a nivel europeo. Es decir, no solamente los datos están en Europa, como acabo de decir, porque ya de hecho están en Madrid, sino también todos los logs, todos los backups, todos los metadatos que rodean al dato en sí, también tenemos garantías de que residirán en la Unión Europea. Para dar estas garantías, damos acceso a auditorías o auditores terceros que hacen estas comprobaciones. Y además, ya no solamente hablamos de los datos y de los logs y de los temas tecnológicos, sino que las propias personas que operan desde soporte nuestros sistemas también residen en Europa. Y la capa más estricta, el control soberano, que hace que el despliegue de estas infraestructuras puedan ser en la nube de Google o en vuestras propias servidores, en vuestro propio centro de datos, aprovechando toda la tecnología de Google Cloud, con conexión y sin conexión y de diferentes modalidades. Como decía antes, el cifrado de la información viene por defecto y podemos garantizar que dependa del cliente o de la empresa en cuestión y no de Google, que no sea Google que gestiona el cifrado, sino que todo eso también dependa del cliente y de esta forma tener más justificación de acceso a la información. Esto lo que nos impide es que podamos acceder a los datos sin la expresa autorización y sin la expresa intervención del cliente, porque aunque quisiéramos, aunque un gobierno así lo quisiera o así no lo exigiera, no podríamos por no tener acceso a esas claves de encriptación. Y por último, tener el soporte, ya no en Europa, sino tener un soporte local dado por un partner local en España. Esto es bastante exclusivo dentro del mundo de la nube y es bastante exclusivo en Google Cloud y bastante fácil de acceder. Y además, como decía, cumplimos con diferentes regulaciones en prácticamente los países más importantes, ¿no? Destacar en España, como decía, el Esquema Nacional de Seguridad, destacar en Europa el modelo GDPR de protección de datos y destacar a nivel global incluso el GXP, que son las buenas prácticas de tratamiento de datos exclusivamente para el entorno de la salud y de farma. Y como decía, hay diferentes formas de entender el lenguaje de salud. Por un lado está el lenguaje natural, pero por otro lado está el lenguaje, llamémoslo tecnológico, ¿no? El lenguaje informático. En este caso contamos con la Cloud Healthcare API, que se estructura en diferentes capas. Por un lado, para entender el lenguaje HL7 o el estándar HL7, el estándar FHIR propio de los registros con datos médicos o incluso el DICOM, que es el lenguaje o el estándar que nos va a ayudar a procesar la información de imágenes. Además, a este tipo de procesamiento de imágenes se nos unen unos conectores para poder conectarnos con el PACS y de esta forma poder analizar las imágenes que actualmente podamos tener en un PACS dentro de toda la tecnología de Google Cloud. Una de las características importantes del tratamiento de esta información es saber identificar aquellos datos sensibles y no utilizarlos para temas analíticos, ¿vale? Aquellos datos sensibles de pacientes, datos personales, que ya utilizamos en otras áreas, pues también utilizarlos en el entorno médico para que no se mezclen con tareas que no sean propiamente para las que se han recolectado. De esta forma, por ejemplo, para los registros FHIR,
de manera automática podemos identificar qué valores son los que corresponden a aquellos que hay que borrar o que hay que obviar y se pueden ocultar para no tratarlos en entornos analíticos. Esto, sin embargo, no intercede con la información de origen. Nosotros podemos tener la información de origen intacta, sin tocarla, pero para temas analíticos hacer esta ocultación o este enmascaramiento. Incluso también para, por ejemplo, radiografías, como tenemos en este ejemplo, en el que automáticamente se borran o se ocultan, mejor dicho, estos metadatos de las radiografías para que nos permita analizarlos sin interceder con la información personal. Otra de las tecnologías importantes de Google Cloud que nos permite avanzar en el mundo de la investigación es el buscador. Este buscador nos permite entender el lenguaje natural del lenguaje médico, nos permite hacer resúmenes con citaciones o analizar conversaciones y además nos permite buscar en diferentes fuentes, fuentes públicas como podemos encontrar en google.com, información que viene de nuestra intranet o de nuestros datos privados e información que ha sido específicamente médica o que es lenguaje exclusivamente médico. Y esto lo que nos hace es tener todo el potencial de buscador de Google para analizar nuestros datos internos sin que nadie más pueda acceder a ellos. Y de esta forma podemos mezclar en una sola búsqueda y analizar y sacar conclusiones en búsquedas de diferentes fuentes a nivel mundial o a nivel masivo, ¿no? Como veníamos diciendo, con todo el potencial del buscador de Google que todos solemos utilizar. Esto nos va a permitir, por ejemplo, pues encontrar con una abreviatura casos muy específicos de medicamentos o analizar en documentos estructurados y no estructurados, por ejemplo, en un documento escaneado, encontrar la información que necesitamos, incluso hacer preguntas y obtener respuestas generadas por inteligencia artificial generativa con datos de pacientes que se han utilizado solamente para este propósito, manteniendo todas las regulaciones y toda la privatización del dato, como comentaba antes. ¿Por qué nuestro modelo es importante para el tratamiento de datos médicos? Porque ha sido entrenado con ello. Anteriormente, o bueno, incluso ahora lo seguimos teniendo, ¿no? Modelos que han sido entrenados específicamente con datos médicos. Por eso nuestro lenguaje de inteligencia artificial generativa entiende perfectamente el lenguaje médico. Pero es que ahora, además, nuestros últimos lenguajes de inteligencia artificial generativa han sido entrenados con estos mismos modelos. Por lo tanto, ya entienden absolutamente todo. Entienden lo que es médico y lo que no es médico, ayudándonos a conseguir conclusiones mucho más rápidas y mucho más eficaces en este tipo de entornos. Y de esta forma podemos tener una arquitectura de todas las piezas que hemos visto en los casos que nos han presentado los compañeros de Singular anteriormente, pero manteniendo los estándares de medicina, el entendimiento del lenguaje de medicina y aprovechando todo el potencial analítico. Y aquí os pongo 3 ejemplos rápidos de empresas que ya lo están utilizando, por ejemplo, para analizar, como decía, las imágenes médicas, identificando, anonimizando la información personal, o el Instituto de Medicina de Finlandia, de Medicina Molecular, que utiliza el potencial analítico de nuestras herramientas para poder sacar conclusiones y hacer investigaciones más rápidas, o revolucionando también el diagnóstico del cáncer de la misma manera, analizando cientos de miles de casos de una manera mucho más rápida y mucho más escalable. No me quiero entretener más por si podemos sacar un ratillo para preguntas, si podemos sacar ¿queréis hacer alguna pregunta de alguno de los temas que hemos tratado? Muchas gracias, Dani, y gracias también a Santi y a Fernando, porque la verdad es que han sido unas ponencias muy interesantes. Recordaros también, antes de despedirnos, que habitualmente en la web de Singular publicamos bastantes posts sobre salud, casos de éxito y otro tipo de documentos que realmente os podrían interesar mucho. Y sin más, porque ya nos hemos pasado un montón de tiempo, no queremos entreteneros más, pues vamos a proceder a despedirnos y emplazaros a siguientes eventos que hagamos.
Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Buenos días. Gracias.